El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más y hoy con otra entrevista a un novelista de novela histórica, en concreto a Mario Escobar. Tenemos aquí a un autor que, bueno, pues ya ha escrito otros libros bastante interesantes, pues como El País de las Lágrimas, El Oráculo, libros también siempre con una temática histórica. Libros que, bueno, pues que me han llamado bastante la atención y en concreto este de la bibliotecaria de Saint-Malo. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros y hablar de este tema que me fascina, que es la historia y la literatura. Creo que las dos hacen una pareja perfecta. Una de las cosas que nosotros nos propusimos cuando empezamos este pequeño proyecto llamado Foro de la Historia fue un poquito el combinar la novela con el tema de la divulgación histórica. Creo que los novelistas hacéis una tarea absolutamente fundamental, diría yo que de guerrilla, en el sentido de que pues conseguís captar al lector y digamos incitarlo un poco a leer un poquito más o a picarle sobre ciertos temas, como es en este caso el tema de la ocupación nazi y sobre todo el totalitarismo en cuanto a pues eso, los libros y todas esas ideas que no iban en favor de su ideología. Y bueno, pues me llamó bastante la atención tu libro. De hecho, he de decir que me lo mandó la gente de Ingenio de Comunicación, a los cuales mandamos un abrazo desde aquí porque son gente fantástica que además siempre se porta súper bien con nosotros. Y me lo mandaron, aunque yo no lo pedí. Y dije, oye, pues me llamó mucho la atención la portada y un poco pues eso, el de qué iba el libro. Y me lo leí en 3 días, así que la verdad que he de decir, y esto no es por hacerte la pelota, Mario, que creo que es, bueno, al menos es una de las entrevistas que más ilusión me ha hecho o que me hace en este 2021. Así que, bueno, vamos a hablar un poquillo, no sé si nos pudieras contar a grosso modo de qué trata esta novela, para no hacerlo yo básicamente, y, y bueno, pues un poco que nos cuentes, pues eso, de qué va esta novela y el cómo surge la idea de enfocar esta novela o situarla en la Francia ocupada. Bueno, pues lo primero, curiosamente lo que estabas comentando, ¿no? Yo me empecé a acercar al mundo de la historia por la novela. Siempre fui un lector voraz de joven, de niño, y las primeras novelas históricas que leí, pues de Marguerite Yourcenar, Marie Renaud, Robert Graves, situadas mucho en el mundo clásico, otras pues en mundos más cercanos me hicieron, bueno, Gore Vidal especialmente, también con su trilogía sobre la historia de los Estados Unidos y otros libros de otros autores, acercarme a la historia, apasionarme por ella, a partir de ahí pues leía ávidamente también historia. De hecho, me acuerdo cuando estaba estudiando, en mis descansos de exámenes, me cogí el libro de historia y era mi manera de relajarme, ¿no? Y curiosamente por eso estudié también historia, ¿no? Porque para mí siempre ha sido fascinante y una cosa que siempre me ha apasionado, ¿no? El poder haber unido eso a la novela para mí es también pues increíble, ¿no? Porque durante mucho tiempo soñaba con ser escritor, pasé años con las primeras novelas que no llegaba a publicar y tenía un poco de temor a hacer novela histórica al principio, ¿no? Y sobre todo la edad que yo luego hice el doctorado, ¿no? Y me especialicé, que era la historia moderna. Pero la verdad es que me ha dado muy buenos y gratos pues, bueno, resultados, pero también sobre todo he pasado momentos muy, muy buenos investigando, leyendo sobre los temas que he ido haciendo. Y esta historia de la bibliotecaria de San Malo surge después pues, de publicar varias novelas sobre la Segunda Guerra Mundial, especialmente enfocadas al Holocausto, un tema que también me ha obsesionado mucho y en mi biblioteca personal hay pues, una gran bibliografía sobre este tema. Y a raíz de haber hecho 3 novelas prácticamente sobre el Holocausto, las consecuencias, la persecución a los gitanos, a los judíos, a otras minorías, pues quería cambiar un poco y dar un giro, ¿no? a la trayectoria hasta ese momento y fue todo un poco providencial. Me ha pasado con varias historias, ¿no? Estábamos visitando la ciudad de San Malo, habíamos ido a la Bretaña, nos estaba encantando, íbamos luego también a Normandía
y ver todo, pues todas estas playas, ¿no? Y los museos sobre el desembarco de Normandía y todas estas cosas. Y Saint-Malo estaba previsto ir un día, una tarde, muy rápidamente, porque habíamos ido por la mañana a Saint-Michel y realmente no tenía muchas expectativas sobre la ciudad. Habíamos visto muchas cosas ya en la Bretaña. Unos días después, un día después, nos íbamos ya para Normandía. Y San Michel nos decepcionó un poco, no porque no sea bellísima, ¿no? Esa isla que se queda, ¿no? En este monasterio impresionante en la costa francesa, sino por la masificación, ¿no? Turística. Todavía no había el COVID y era impresionante, ¿no? Prácticamente no se podía ni caminar y nos dejó un poco decepcionados. Y mi mujer me dijo, bueno, pero San Malo te va a gustar y ya verás, va a ser muy interesante. Y entonces visitamos San Malo por la tarde y aparcamos un poco fuera, ¿no? De lo que es la ciudad antigua y entramos por la playa. Entonces fue, claro, un amor a primera vista, ¿no? Poder ver algunos de los fuertes que hay alrededor de la ciudad, que han sido usados en diferentes guerras, y ver esa muralla, ¿no? Y casi esa pequeña península que parece casi una isla de San Malo. Me acuerdo que subimos a la muralla, que es una de las pocas cosas que queda de lo original, ¿no? De la ciudad original, porque fue bombardeada por los aliados y quedó prácticamente destruida. Y caminando por esa muralla le dije a mi mujer, aquí hay una novela, tengo que escribir una novela sobre este sitio porque me ha fascinado. Cuando regresamos al apartamento estuve mirando datos y cosas y me acordé de una historia que había conocido, pues esto pasó en el verano y yo creo que fue más o menos y para el día de San Jorge. No creo que es me voy a equivocar, pero marzo, abril, bueno, el día del libro y que todos celebramos. Y resulta que estando allí dije, ay, pues esta historia era la historia de una lectora que estando firmando libros allí en Zaragoza, pues me acercó con su madre, una mujer joven, y me dijo que, bueno, que mis libros le habían ayudado mucho en etapas difíciles de su vida y que había estado muy enferma. Y empezó a contarme, mientras yo le dedicaba al libro, su vida, ¿no? Y la historia de ella y su esposo, ¿no? Curiosamente, bueno, es una historia muy trágica, muy literaria. Bueno, en cuanto llegué al apartamento y estuve pensando en San Malo, pensé que esta historia de amor, de pasión por los libros, pues podía aplicarse a una historia como la de San Malo. ¿Qué pasa en la novela en sí? Pues no, la novela es una novela histórica que trata sobre una bibliotecaria, Jocelyn, una mujer que ha tenido una vida difícil, es huérfana, acaba de casarse y cae en una enfermedad pues terrible. Y al mismo tiempo, el mismo día que se casa, se declara la Segunda Guerra Mundial. Pues es un poco pues la historia de esta bibliotecaria, su deseo de salvar los libros, impedir que las tropas nazis, las SS, los Skillmen, se lleven los más valiosos, destruyan aquellos que están prohibidos, ¿no? Por las listas que fueron saliendo en aquella época de libros prohibidos, tanto primero en Alemania y después en la propia Francia y otros países ocupados, en este caso la lista Otto. Y entonces ella va a empeñar toda su vida y su esfuerzo a salvar los libros, ¿no? Porque piensa que salvando los libros va a salvar la memoria de San Malo y al final la identidad de toda Francia, ¿no? Y es pues la historia de esa lucha por salvar los libros y cómo en uno de sus antagonistas va a encontrar a un aliado, porque al final lo que parece que separa el nacionalismo, la guerra, incluso por la ideología, siguen uniéndolo los libros, ¿no? A veces los libros son esos puentes que logramos tener para unir mentes y corazones que parecen muy distantes. La verdad es que justo esta anécdota la leí en un blog, me llamó mucho la atención y quería hacerte esa pregunta porque me parece que la idea de, digamos, de realizar esta novela, digamos, parte de una historia muy bonita, ¿no? Que es esta, bueno, pues esta que te contaron en esta feria. La verdad es que tengo una pregunta, vamos, un poco genérica y es un poco acerca de cómo fue la ocupación nazi en lo que viene siendo esta Francia ocupada. Porque, claro, Francia era un país democrático y la Alemania nazi, pues bueno, la historia ya nos la sabemos.
Ujú. Pero claro, se habla mucho de la resistencia francesa, y yo creo que en este libro es verdad que hablas sobre los movimientos de resistencia inspirados por esta propia Jocelyn y luego por otros personajes, también por supuesto del colaboracionismo y un poco de las acciones en esta clandestinidad y sobre todo de, pues eso, de esta de esa resistencia, ¿no? Contra los ocupantes. ¿Cómo fue esta resistencia? Y cómo, vamos, porque lo has plasmado en el libro, pero me parece una de las ideas fundamentales de esta novela. Bueno, la ocupación de Francia fue muy particular, ¿no? Junto tal vez a los Países Bajos, fue una ocupación de baja intensidad. Se dio orden a las tropas de ocupación desde el principio que fueran extremadamente delicadas dentro de lo que es una ocupación, ¿no? De un territorio con los franceses. No era por amabilidad ni por amor a la cultura francesa, sino más bien porque Hitler tenía el deseo bueno, primero de acabar con el Reino Unido, con Gran Bretaña, y segundo de atacar al frente del este, ¿no? Y conquistar Rusia y la Unión Soviética. Y eso suponía que cuantas menos tropas tuvieran desplegadas en Francia, que es un país enorme y muy complejo, pues más fácil era que esas tropas se pudieran emplear en otros destinos, ¿no? Además que luego se le complicó también pero con otros países del este, ¿no? Y con los fracasos de su aliado, sobre todo Mussolini, ¿no? Entonces, esta ocupación fue suave. Los franceses al principio, bueno, cuando se ocupa toda la frontera, primeros territorios que van cayendo en manos nazis, hubo un temor muy grande a que hubiera revancha, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Hubo desplazamiento de población pues por toda hacia París primero, desesperado pues, por alejarse de la frontera francesa, y luego ya hacia más el sur, ¿no? Cuando el gobierno pues decide retirarse a Burdeos con algunos de sus ministros, pues ya hay podemos decir casi, de hecho las autopistas se colapsaron, ¿no? Hay una especie de peregrinación y huida un poco de pánico de todos los habitantes de París y de gran parte de las ciudades del norte. La gran sorpresa de los franceses fue que los alemanes entraron en París pacíficamente, fue declarada ciudad abierta, no se atacó y no hubo saqueos oficiales, ¿no? Me refiero en este sentido de las tropas, ¿no? Aunque luego Francia sufrió muchísimos saqueos en muchos sentidos, ¿no? De sus obras de arte, de agricultura, de la obra, vamos, de los obreros franceses que fueron desplazados también Alemania, ¿no? Para su industria de guerra, pero al principio fue muy, muy suave y leve. Entonces esto hizo que hubiera dos reacciones. Primero, la población francesa, atemorizada, huye hacia el sur. Cuando ve que no hay esa persecución, empieza a relajarse y lo cierto es que sobre todo hasta el año 44 la mayor parte de la población fue altamente colaboracionista, ya sea de una manera activa o pasiva, ¿no? Sabemos que Francia se va a dividir en dos zonas, la zona ocupada, la zona libre. Esto también es por ahorrar tropas, ¿no? No es que ellos quisieran tener una zona libre, aunque era libre, pero entre comillas, sino porque en la zona libre ya sí que había muy, muy poca presencia alemana. Entonces, ahí se va a crear el régimen de Vichy. Y este régimen, curiosamente, pues nos habla también de que, además de esa Francia más liberal, más democrática, también había una Francia muy reaccionaria que buscaba frenar pues un poco el ascenso de los partidos de izquierdas en ese Frente Popular que había surgido en Francia y que España copió en cierta manera, ¿no? En la Segunda República, y fue la época pues en la que los poderes más reaccionarios pues colaboraron estrechamente con los nazis. Por tanto, había una gran parte de la población y del gobierno de Francia y de su ejército que colaboró, pero también hubo siempre una pequeña resistencia en zonas pues fronterizas, todo lo que era el norte de los Pirineos, zonas de difícil acceso de las tropas alemanas. Hubo algunas líneas, ¿no? Para proteger la población perseguida por los nazis, ya fuera judía, presos o disidentes políticos. Muchos de ellos huyeron en masa a Marsella, que fue un puerto franco también, y desde el que se intentó huir al norte de África, y cuando también estuvo ocupada esta, pues a cualquier destino que les permitiera salir.
y como estaba la zona libre, ahí también hubo bastante... Bueno, el gobierno al principio no se emplea a fondo en detener a todas estas personas. Entonces, podemos decir que fue una ocupación suave. Eso hizo que los franceses tuvieran la ensoñación de que los alemanes acabarían yéndose, que sí, que no les permitirían tener ejército y una serie de cosas, pero que en principio acabarían yéndose pronto. Y este sueño va a romperse cuando los aliados invaden Italia, Sicilia, luego Italia. Piensan los nazis que va a haber un segundo frente por el Mediterráneo. Siempre pensaron que posiblemente el desembarco en vez de Normandía sería por Marsella, luego pensaron en otras zonas, ¿no? Como Calais y otras zonas, pero al principio pensaron que iba a ser por ahí. Eso hace que ocupen ya toda Francia y que su política de suavidad se convierta en una política de hierro, hasta el punto de que el pueblo francés va a pasar hambre, buena parte de las cosechas van a ir directamente al norte, a Alemania y a sus soldados y ejércitos. La mayor parte de la producción industrial, como decía antes, la mano de obra, ¿no? Obligada, ¿no? Si se hace un censo de gente joven de cierta edad que tiene que ir a cumplir un servicio de trabajo forzado en Alemania, casi en régimen de semiesclavitud. Y luego, pues la ocupación empieza a ser más fuerte también para la población civil, sobre todo cuando empieza a resistirse, en parte, ¿no? Porque les están esquilmando, y eso hace que se empiece a crear una resistencia más fuerte. La resistencia, casi desde el principio y en un gran número, la va a formar el Partido Comunista Francés, que es el único que logra mantenerse con cierto orden y activo a pesar de la clandestinidad. Y hay muchos republicanos españoles, sobre todo en el sur de Francia, que se van a unir a esa resistencia y con su experiencia en la guerra civil española pues van a servir para esa guerra de guerrillas. De hecho, hay algunas ciudades del sur de Francia que fueron liberadas por milicianos republicanos, ¿no? Ahí vemos la gran importancia que tuvieron para ello. Y mientras tanto, fuera de Francia, pues se van a crear una serie de compañías, la más importante era de Leclerc, que van a ocupar la novena compañía, ¿no? Que es muy famosa, que van a ocupar pues miembros de diferentes partidos y también pues De Gaulle desde fuera va a instar a la rebelión dentro, se van a mandar espías, se van a mandar armas para intentar levantar al pueblo francés, pero lo cierto es que ya es casi hacia el final de la guerra cuando en masa el pueblo francés se levanta contra los alemanes. Por tanto, podemos decir que una política muy colaboracionista y una pasividad de la población muy grande, y no les importó a la mayoría la persecución de la minoría judía. Se empezó primero a perseguir a los judíos extranjeros, porque claro, muchos habían huido desde el año 33 hacia Francia, y luego cuando se invade Austria, muchos judíos austriacos van también a Francia, y así igual con la República Checa, y todos esos judíos que habían llegado pues 7, 8, 9, 10 años antes van a ser los primeros en ser deportados, retenidos, sobre todo a partir del año 42, y después ya al resto de los judíos y con ellos, naturalmente, a cualquier disidente político, ¿no? El control de la prensa, de la cultura, hasta el punto, ¿no? Como digo yo, y eso me gustaba reflejarlo en la novela, de que hasta la hora, ¿no? Les ponen la hora de Berlín como para hacerles ver que ya no son un país independiente, sino que pertenecen pues al imperio alemán y que ahora mismo son esclavos de ese imperio alemán. Realmente este tema me parece bastante interesante porque es verdad que siempre se tiene como una especie de visión, ¿no? de esa resistencia francesa como icónica, y luego realmente lo que comentabas en la novela era eso, que realmente hay una pasividad mucho más grande de lo que la gente se cree o que piensa, y que digamos que un poco que estaba muy mitificada. Por otra parte, me ha llamado mucho la atención el personaje de Jocelyn por ser, digamos, como el estandarte, ¿no? de esta cultura y de la opinión de que la cultura es poder y de que sin ella el ser humano no es nada, y que por tanto hay que protegerla. Y también me ha llamado bastante la atención el personaje de Hermann von Choltitz, que es un coronel, si no recuerdo mal, alemán, que pues estaba destinado en Francia para de alguna manera datar y sobre todo recopilar información sobre todas esas obras de arte, libros y obras que pudieran ser incluso trasladadas a Alemania para que las tuviera ahí el régimen nazi, o quemarlas en caso de que fueran contrarias al este. Son
me parece que estos dos personajes son personajes muy interesantes, pues confluyen su amor por la cultura, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el némesis de la novela, desde mi punto de vista, que es Andreas von Outlook, que es totalmente todo lo contrario. Dices muy bien, ¿no? Es recibido algunas críticas, ¿no? En algunos países el libro ha salido ya en muchos países, ¿no? Especialmente en Polonia, ¿no? Que ya han salido varios libros míos. Y claro, por ejemplo, los lectores polacos están acostumbrados, y es cierto, a unos nazis terribles que hicieron grandes barbaridades, y alguno me criticaba diciendo, bueno, pones un nazi bueno, ¿no? Un poco simplificando sus críticas, ¿no? Les hacía ver esto, ¿no? Que es verdad que la visión que tenían los alemanes, los nazis, de Alemania de Francia y Polonia eran diametralmente opuestas, ¿no? Y que el trato a la población, aunque fue en los dos sitios duro y cruel, fue indudablemente muchísimo más duro en los países del este, ¿no? Y en todas las repúblicas soviéticas, ¿no? Ucrania y Bielorrusia y todas estas que fueron invadiendo los nazis. Entonces, aunque nos cueste creerlo, sí hubo estas conexiones, estas relaciones, porque muchos alemanes, muchos oficiales residían y estaban en casa con franceses, ¿no? Esto es una práctica que se ha hecho mucho a lo largo de la historia. Por ejemplo, los famosos dragones franceses en época de Luis XIV, las dragonadas, estos soldados franceses, por ejemplo, se les obligaba a vivir con familias hugonotas, porque a pesar de que él era nieto de un protestante, ¿no? De Enrique IV, pues se les obligaba a vivir con familias hugonotas, protestantes francesas, para que el maltrato, el abuso, el gasto que suponía tener a un oficial, a unos soldados en casa, les hiciera jurar de su fe, ¿no? Entonces, hemos visto que siempre ha sido una manera, primero, de ahorrar costes, porque claro, te lo está manteniendo una familia a tu oficial, y al mismo tiempo de intimidar más aún a la población, ¿no? Y por eso estos dos personajes son pues la cara de la misma moneda, mientras que uno es un oportunista, pero totalmente adscrito al régimen y a su ideología, ¿no? Y ha encontrado en ella pues una manera de realizarse. No olvidemos que el régimen nazi fue el régimen de los mediocres, ¿no? De la gente gris que nunca había podido brillar y de repente se vieron con el poder, ¿no? Estaba compuesto por un pintor fracasado, un escritor fracasado, un aviador fracasado y un intelectual fracasado, un arquitecto primerizo. O sea, si vemos un poco el perfil de todos los grandes líderes nazis, por no hablar de Rom ni otros, ¿no? Que eran militares de un poco de segunda, que no podían ascender más en la carrera militar y poco más, vemos que toda esa frustración, ese grupo de personas muy frustradas y muy, por tanto, despóticas y crueles, se encargaron de comprar, ya fuera económicamente o por medio de poder, a gente aún más mediocre que eran podemos decir, sus perros guardianes y los que ejecutaban sus terribles órdenes, ¿no? Entonces, ese tipo de personaje fue muy real, ¿no? Que de repente gente que ni había salido de Alemania, pues tenía esas oportunidades, ¿no? De dominar a poblaciones grandes o tener en su mano la vida y la muerte de las personas, ¿no? Mientras que hay un tipo de nazi, y alguno de ellos llegó a cargos muy importantes dentro de la administración nazi, que son personas que se adaptan, ¿no? al régimen, no llegan a creer totalmente en él, pero saben que no pueden enfrentarse a él, no tienen el valor para hacerlo, porque saben lo que puede suponer la muerte, la persecución a su propia familia, una serie de consecuencias, pero en el fondo odian, ¿no? al régimen nazi, ¿no? Y ese es el otro personaje, ¿no? Que lo que representa es precisamente el amor a la cultura y a los libros, ¿no? Para que te hagas una idea de gente así, uno de los que era así precisamente era Otto Abet, que fue el que hizo la lista Otto, que fue embajador en Francia y fue uno de los que propició pues la persecución de la literatura en el país. Pues este Otto había sido un amante de la cultura francesa, había participado en una serie de encuentros que había en los años 30 entre alemanes y franceses para que no volviera a haber una guerra, y de hecho los primeros cargos que tiene bajo el régimen nazi son de asesor sobre la cultura francesa en diferentes instituciones alemanas, sobre todo la de propaganda, ¿no?
y también en el sindicato de editores, ¿no? O sea, él supuestamente era un amante, ¿no? de todo lo que era la cultura francesa y en cambio fue de los que se encargó de expoliarla, perseguirla y destruirla, ¿no? Entonces vemos cómo había muchos más modelos, ¿no? De soldados, ¿no? Gente que venía del campo y le habían alistado y ni tenía ideología ni nada, ¿no? Pero estos dos sí suponen un poco los que tenían cargos más importantes en el régimen, en el ejército, en las SS especialmente, y que al final acababan haciendo cosas parecidas, ¿no? Pero uno estaba muy motivado, podríamos decir, y otro precisamente era casi, pues quería sobrevivir, ¿no? En cierto sentido, al régimen que había llegado, en el que se encontraba, ¿no? Y en el que pues se tenía que desarrollar su carrera o su vida, ¿no? En ese momento. Me ha llamado también bastante la atención un poco el hecho de que en esta obra tratas, digamos, el tema eso de los totalitarismos y sobre todo con la quema de libros de los que hemos hablado y del expolio, pues un poco el cómo todo lo que no encaja, y es que, a ver, es que esto también tiene que ver, porque se lo he contado a Mario antes, pero tiene que ver con que me he leído 1984 y cuando me leí por ejemplo, una de las escenas, vamos, estuve leyendo una de las escenas finales, de la cual no hablaremos aquí porque, bueno, pues sería destripar el libro y o sea, estamos para hablar, no para fastidiar el libro a la gente. Queremos que lo compréis, eso sí, ¿eh? Eso está clarísimo. Yo el primero, Mario, estoy completamente seguro de que también, pero yo me ha gustado tanto que de verdad que estoy, vamos, encantadísimo y ojalá, y os dejaremos por supuesto el enlace en la descripción para que lo hagáis. Pues bueno, en una de las escenas finales, es una escena, para que os hagáis una idea, sin contarosla, bastante envuelta en llamas, ¿vale? Y el caso es que me llamaba mucho la atención un poco con esta crítica que hace Orwell de los totalitarismos, de eso, todo lo que nos sirve a la hoguera, todo lo que nos sirve, todo lo que no es, o sea, todo lo que es contrario a nuestra ideología o a nuestro proyecto a la hoguera, y me parece que un poco en ese contexto de Andreas, bueno, y de Andreas von Outlook, que es este némesis de Jocelyn, la bibliotecaria Saint-Malo, pues un poco el cómo eso, que todo lo que no encaja hay que librarse de él. Y por otra parte también me ha llamado mucho la atención un poco, porque claro, en este libro se habla del final de la guerra en Saint-Malo, bueno, del final del final de la guerra en Saint-Malo, cuando es liberada, pues un poco de cómo todos estos líderes nazis, en este caso bueno, alto cargo, sí, un oficial, un cargo medio, intentan huir, intentando hacer pasar por otros, como si no hubiera pasado nada y como si ellos no hubieran estado por allí y no hubieran hecho todo el mal que hicieron, ¿no? Y me llama bastante y me hace reflexionar bastante un poco sobre el ser humano en general. Pues sí, la verdad. Además, has mencionado un autor que me encanta, ¿no? Para mí Orwell es un visionario, totalmente. Él es un hombre de izquierdas, que ha tenido, viene de una clase baja, que logra hacerse un hueco en el mundo intelectual y que su campo además y su público era un público evidentemente de izquierdas, ¿no? Y él va evolucionando a lo largo de su vida profesional como escritor y también como persona. Y yo creo que el punto de inflexión está en su primer viaje a Cataluña en plena guerra civil, en su libro Homenaje a Cataluña, ¿no? que describe pues un poco la guerra civil que había dentro de la guerra civil, ¿no? Dentro de la propia izquierda, entre anarquistas, entre comunistas, socialistas y otros grupos, y empieza a desengañarse de lo que está pasando en la Unión Soviética y escribe Rebelión en la Granja y 1984, ¿no? Haciendo el juego de los dos números, ¿no? Realmente lo escribe en el 48 y fantasea en lo que será en el 84, ¿no? La historia. Y curiosamente dan el clavo, ¿no? De que estos regímenes totalitarios, que pensamos que en la década de los 30 y finales de los 20, porque el fascismo italiano es mucho más joven, eran la nueva moda, era lo que iba a cambiar el mundo, ¿no? Ahora los vemos a toro pasado y pensamos que, bueno, que eran retrógrados, que eran totalitarios y despreciables, pero mucha gente en aquel momento los vio como la esperanza para las democracias caducas y muy elitistas de la época, ¿no? Y corruptas. Y por eso este tema me apasiona, ¿no? Porque creo que estamos viviendo una época muy parecida. La llegada de líderes populistas de extrema izquierda y extrema derecha,
no solo en Europa, sino en América Latina, en los propios Estados Unidos, pues un poco nos habla de que estamos viviendo pues un tiempo un poco paralelo, ¿no? Dicen que la historia no se repite, pero que sí rima, ¿no? Que se parece a veces, ¿no? Y aunque hay muchos elementos distintos, como que no ha habido una guerra como la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, pero hay otros parecidos, ¿no? Como esta crisis económica de principios del siglo XXI, que un poco descolocó a esa sociedad que estaba en la poshistoria, ¿no? Y que tras la caída del muro parecía que nada iba a frenar la democracia, el crecimiento y todas estas cosas. Y sobre todo, pues ahora, pues las redes sociales, igual que la radio, fue el gran instrumento del régimen nazi y el avión, ¿no? Porque fue la manera de desplazarse muy rápidamente y que Hitler hiciera mítines por todas partes. Esas nuevas tecnologías permitieron el avance del fascismo y de los regímenes soviéticos de una manera muy rápida. Al mismo tiempo, pues ahora las redes sociales pues, están haciendo algo parecido, ¿no? Entonces, quería reflejar eso porque todos mis libros sobre la Segunda Guerra Mundial quieren prevenir y denunciar eso, ¿no? El primero, que sale en 2016, y yo hablaba con algunos amigos periodistas, historiadores, y decía, bueno, es que creo que nos vamos pareciendo un poco al periodo de entreguerras del siglo XX. Y todos decían que no, hombre, no seas tan fatalista, tampoco si ha habido una crisis, pero tampoco es para tanto, ¿no? Pero es que en muy poco tiempo, y yo creo que la pandemia actual lo ha acelerado, estos regímenes están creciendo como la espuma, ¿no? Ya digo, ya sean populistas de izquierdas, ¿no? Vemos países como Venezuela, Cuba, no sabemos hacia dónde va el propio Perú, siempre, como que dice, Argentina está siempre entre dos aguas, ¿no? No llega a tales extremos, pero también hay una serie de revoluciones y convulsiones en Chile, en otros países de América Latina, agravadas, ¿no? Por la crisis económica que supone el COVID también allí, pero vemos en África todos los movimientos que se están produciendo, vemos en Europa, ¿no? Populismos de uno y otro corte, en Asia, y que hay una grave crisis de la democracia, ¿no? Y yo creo que gente como Orwell pues quiso advertir, ¿no? Fue muy denostado en su época. De hecho, su editor del momento dijo que no podía publicar ese tipo de libros, tuvo que cambiar de editor y aún así se mantuvo fiel a denunciar el totalitarismo, ¿no? Porque da igual la ideología que haya detrás cuando un país, una nación, un territorio que en un régimen totalitario se acabó la diversidad, se acabó tener opiniones distintas y eso pasó, ¿no? Con los libros. No solo en Francia, como decías antes, en Alemania, ¿no? En mayo del 33, la quema de libros, que empezó espontánea, pero que poco a poco se propagó por todo el territorio, ¿no? Y que terminó con la quema pues, en la plaza, una de las plazas principales de Berlín, ¿no? Presidida por el jefe o el ministro de propaganda, ¿no? Goebbels, y con todo lo que eso supuso, ¿no? Y su discurso, ¿no? Antirracional y antiliberal del momento, pues nos habla un poco de que yo creo que cuando el régimen nazi empieza y el totalitarismo, ellos mismos no saben hasta qué punto se van a radicalizar y ya llega un momento en que todo va rodado, aunque hay un plan previsto, ¿no? Hitler escribió también escribía, ¿no? Su famoso libro Mi lucha, ya algunas cosas las había previsto, ¿no? Y dicho que iba a hacer. En el fondo fue todo un poco el desenlace a la locura y al racismo y a estos mensajes totalitarios que tenía los diferentes populismos y fascismos de la época. Y a mí me da temor y pavor que estemos llegando otra vez a esa idea de pensamiento único. Y a veces me da miedo cuando veo lo políticamente correcto y cómo el pensamiento se va limitando cada vez más, ¿no? Y la libertad de expresión en los medios y incluso en los libros, ¿no? En las temáticas, porque todo eso acaba siempre, como lo saben todos los que aman la historia, acaba mal. La verdad es que me parece una reflexión bastante acertada. Creo que es un tema el que comentaba Orwell en su libro y el que, bueno, y la reflexión, digamos, actual en torno a ello, a mí, desde luego, también me preocupa. Y bueno, la verdad es que creo que estamos en un momento distinto a nivel
histórico desde luego, pero efectivamente la historia rima y siempre está esa sombra, ¿no?, que amenaza la democracia, y bueno, pues que en este libro se ve, en la bibliotecaria de Saint-Malo se ve muy bien ejemplificado en la Francia ocupada, y en el caso de Orwell lo vemos muy bien con esa sociedad distópica en la cual, bueno, pues todo está controlado por ese pensamiento único y todo lo que al final es una idea que comparte tu libro con el de Orwell, que bueno, pues que todo lo que está fuera de ese pensamiento único, que es el correcto según el estado que gobierna en ese momento, pues debe ser eliminado. Bueno, más allá un poquito, y ya para cerrar un poco esta entrevista, que de verdad que me ha parecido, bueno, me está pareciendo realmente interesante, me gustaría un poco preguntarte acerca de tus proyectos, porque la verdad que has escrito libros sobre Hiroshima, libros sobre los nazis unos cuantos, sobre la Segunda Guerra Mundial. Claro, mi pregunta es, ¿va a haber más libros de esta temática? ¿Vas a salirte y vas a ir a otra época? Porque has comentado que estás especializado en historia moderna. ¿Volverás a esa historia moderna? O, bueno, un poco para, más que nada por curiosidad, para que nos cuentes un poco hacia dónde va a ir Mario Escobar. Pues es curioso que me hagas esa pregunta porque hace unos días, el 15 de julio para ser exacto, pues salió mi nueva novela para América, ¿no? Porque publico una editorial norteamericana, Grupo Nelson, que está ahí en Tennessee, en Nashville, y es una historia, se llama Palabras de Fuego, y es la historia de la primera traducción de la Biblia al castellano, ¿no? El mundo anglosajón pues siempre ha venerado mucho, ¿no?, a los traductores de la Biblia, porque al final han significado no solo algo religioso, ¿no?, sino la propia historia de su lengua, de su literatura, de su forma de entender el mundo, ¿no? Martín Lutero lo hizo en Alemania y Tyndale y otros, Wycliffe, lo hicieron en Reino Unido, bueno, en Inglaterra, para ser exactos. Y en España hubo otro personaje, Casimiro de Reina, que era un monje jerónimo en Sevilla y que tiene que huir por la Inquisición, que quiere ajusticiarlo, y en los autos de fe que hubo, sobre todo en los años 1558, 1559. Y en este viaje desesperado que le va a llevar a Ginebra, pues se empeña en introducir la Biblia al castellano, ¿no?, con lo que eso suponía para la época, que estaba prohibido por la Iglesia Católica. La Inquisición perseguía a cualquiera que lo intentara, y es un poco, eso está basado en hechos reales, la historia de este hombre y sus amigos, porque hay un grupo de monjes en esa Europa, pues dominada en gran parte por el Imperio Español, ¿no? Y cómo Felipe II, que acaba de llegar al poder, porque acaba de coger el relevo, de hecho, cuando se producen estos procesos inquisitoriales, él está en Flandes y su padre está ya en Yuste, pues va a perseguir durante prácticamente toda su vida a estos personajes, que van a acabar luego en Flandes, también en Londres, ¿no? Y por medio de su sistema de embajadas y de espionaje, ¿no? No olvidemos que Felipe II fue uno de los reyes que más desarrolló pues todo lo que era pues una red de espías impresionante a través de sus embajadas, pues va a intentar acabar con ese proyecto y con la persona que lo quiere llevar a cabo. Entonces, esta novela ahora mismo está tratándose en América Latina, primero en los Estados Unidos, pero ya está en México y en otros países. Aquí llegará un poco más de rebote porque es un libro muy enfocado allí, o sea que se puede comprar en formato digital y audiolibro y algún otro formato, pero en papel también me imagino se podrá conseguir, pero más complicado. Y ahora mismo yo estoy inmerso en la investigación de las próximas novelas y en la escritura, ¿no? La próxima con Ediciones B, que es de otro viaje, ¿no? Aprovecho mucho los viajes para... A veces voy directamente para documentarme y a veces, pues en ese viaje salen historias, ¿no? Pues un viaje quizá a Ámsterdam, este fue para documentarme, y una historia que creo que al público pues le va a conmover y va a llegar sobre también la ocupación nazi de Holanda, ¿no? Lo que pasó allí, lo que pasó a la comunidad judía, cómo reaccionaron los holandeses, ¿no? Porque es curioso que cada país reacciona de una manera muy distinta. Y también ya estoy planeando una segunda historia con Grupo Nelson sobre la Torre de Constance, que es una torre que hay cerca de lo que es la actual Marsella, en la que se encerró a mujeres por que no juraron de su fe hugonota. Y esta también estoy ya en el proceso de investigación y elaboración. Y siempre estoy ahí pues apasionado buscando historias, algunas en la Segunda Guerra Mundial, otras en la Edad Moderna, incluso a veces he escrito pues en otras épocas de la historia, porque creo que la historia es un espejo en el que todos nos vemos reflejados y gracias a ella pues podemos aprender de los errores de los que nos han precedido
Y también podemos aprender pues que en el gran teatro de la comedia humana a veces se cambia el escenario y se cambia un poco el vestuario, pero los personajes siguen siendo los mismos. Pues la verdad es que para nosotros ha sido un placer. Esperamos la verdad que tenerte pronto también por aquí para hablar un poquito acerca de esa novela ubicada en Holanda, que yo que estoy completamente seguro de que a nuestros lectores les va a encantar escuchar hablar sobre ella y bueno, y a mí en concreto leerla. Así que, bueno, y a mucha gente que imagino que a través de este podcast esperamos, por supuesto, que se animen a comprar esta bibliotecaria de Saint-Malo. Dicho esto, la verdad es que me gustaría despedirme un poco pues invitándote, por supuesto, más adelante a pues eso, venir otro día aquí, que la verdad que creo que ha sido una charla muy entretenida y creo que a nuestros oyentes les va a gustar mucho. Y bueno, pues quizá algún día hacer algún que otro debate con, pues eso, un poco hablando de novela histórica y de cómo se puede usar un poco para divulgar, ¿no? Que esa historia que a veces parece que está tan abandonada. Y pues nada, darte las gracias, Mario. Me ha parecido una charla totalmente, vamos, absolutamente interesantísima. Pues gracias a ti, ¿no? Será un placer estar con vosotros y hablar de esto, ¿no? Yo creo que un mundo que no conoce su historia es un mundo que tiene amnesia, ¿no? Y que no sabe quién es, ¿no? Y es un poco lo que siento a veces que pasa ya en toda Europa y en muchas otras partes del mundo, ¿no? Y si no sabemos quiénes somos, no sabemos hacia dónde nos dirigimos ni las consecuencias, ¿no? de ese caminar, ¿no? Y por eso es importante, para mí la historia es básica y todo lo que sea difundirla, promoverla y que la gente se apasione por ella, pues es un grandísimo placer. Pues nada, con esto nos despedimos. Sabed que tenéis un link en la descripción para, bueno, pues comprar el libro de Mario Escobar, la bibliotecaria de Saint-Malo. Y bueno, nosotros nos vemos el próximo domingo a las 6, ya sabéis, en ebooks, en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube, donde hemos empezado hace muy poco, así que donde también os animamos a suscribiros. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao.